la informalidad la causante de este crecimiento de contagios del COVID? ¿Cuál es en sí el verdadero problema de la informalidad? ¿Por qué es tan estructural que la seguimos arrastrando? Tal vez hay un enfoque que no ha sido el correcto para que las políticas públicas puedan enfrentar la informalidad. ¿Es la informalidad per se un problema o tal vez pueda ser una posibilidad? Para eso hemos invitado, repito, a 3 expertos, Felipe Villarán, Eliana Chávez O'Brien y Juan Infante, y vamos a empezar este primer turno de 8 minutos presentando a Fernando Villarán. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y director de COFIDE. Sus últimos libros son La historia de las patentes e invenciones en el Perú, Educación emprendedora en la educación básica, La picadura del escorpión, sobre la crisis financiera internacional, y El modelo de desarrollo alternativo de la región San Martín. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y presidente de SACE Consultores. Además, hay que mencionar que Fernando ha estado también muy activo con artículos justamente referidos a informalidad, y entonces, por ese motivo, vamos a darle los primeros 8 minutos a Fernando. Fernando, muy buenas tardes a esta mesa del Concitec. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al Concitec por la invitación. Es un gusto estar acá con Eliana y Juan, 2 amigos desde hace mucho tiempo. Y, por supuesto, encantado de compartir algunas ideas. Empezaremos, pues, por decir que esta es la crisis social y económica más grave que tenemos desde la guerra con Chile. También sufrimos la crisis del 29, pero no ha sido tan importante como esta. Y ha permitido que muchos de los problemas del país salgan a luz, ¿no? Por eso el médico Elmer Huerta, que es muy conocido, habló del Perú al desnudo. Hemos desnudado al país de una serie de problemas que no son de ahora, son de hace mucho tiempo. Y quizás el principal de estos problemas, y esto no es una opinión personal, sino se puede percibir a través de los medios, del intercambio de opiniones que hay, es este tema de la informalidad. Las investigaciones nos mostraban que entre el 70-75% de la población estaba en actividades informales, ¿no? Y realizaba su trabajo en lo que se ha llamado el concepto de informalidad laboral. Esta es una gran mayoría. Si hubiera alguna duda sobre esta cifra de la informalidad, de la importancia de la informalidad, ha quedado despejada cuando el mismo gobierno, el actual gobierno, ha determinado que el 75% de la población o 75% de las familias tienen necesidad del bono familiar. Esto ha sido hace pocas semanas expuesto por el presidente y el gobierno está tratando de que ese dinero llegue a estos hogares. ¿Por qué, se ha decidido esto? Porque efectivamente no tienen la posibilidad de proveerse un sustento si no salen a la calle. Y por eso es que, de alguna manera, han sido el sector responsable de ir quebrando poco a poco hasta que prácticamente la cuarentena ya no tiene tanta vigencia, porque son personas que han tenido que salir a buscarse un sustento, a ganarse un pan, como se dice, en el lenguaje criollo, para llevar algo a su familia. Ahora, es absolutamente cierto que este tema de la informalidad no es nuevo, no es primera vez que se habla de él, desde hace años que se trata de resolver esta situación. Sin embargo, no se ha resuelto, ¿no? El tema es que las políticas que se han aplicado, básicamente 2, simplificación de trámites, que incluye también, reducción de regulaciones y reducción del Estado, y títulos de propiedad. A través de COFOPRI se han entregado 4 millones de títulos de propiedad en estos últimos años. Estas políticas se aplicaron con mucha fuerza en los gobiernos de Fujimori y de Alan García,
Bueno, estas políticas no han dado resultado, no han reducido la informalidad, estamos igual o peor que antes, 75% de la población. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a pasar esa página y ir al tema de fondo. El tema de fondo lo planteó hace mucho tiempo la OIT, que fue la primera que investigó este sector, y dijo, la informalidad se produce a causa de que el sector formal no genera suficientes puestos de trabajo y las personas que entran al mercado laboral y no lo consiguen se ven obligados a inventarse su puesto de trabajo en la informalidad. Y bueno, entonces este sector que, digamos, se inventa su puesto de trabajo no tiene ni los conocimientos, ni la tecnología, ni el crédito, ni los contactos, ni los mercados como para tener una empresa de nivel adecuado y que genere ingresos para él, para su familia y para los trabajadores. Entonces, el tema de fondo es la baja productividad del sector informal. Y la única manera de resolver este problema de una vez por todas es aumentar la productividad. Esto no es fácil. Se requiere mucha promoción, mucha transferencia de conocimiento, de tecnología, de crédito, cosa que han hecho los países desarrollados. Esa es una estrategia. La otra estrategia, que es paralela y concurrente, es desde el sector formal se necesita que se crea mayor empleo bien remunerado, mayor empleo formal. No se está creando suficiente. Ahí viene otro problema estructural que es nuestra, digamos, orientación primaria exportadora, sectores vinculados a materias primas que dan muy poco empleo. Por lo tanto, relación a la informalidad también se pone en vigencia la diversificación productiva. Esto es un tema que tampoco es nuevo en el Perú, se trató en el gobierno anterior, el ministro Gessi incluso elaboró un plan interesante, concertado con el sector privado, pero que desgraciadamente no tuvo mayor acogida, ya en el propio gobierno anterior, pero sobre todo en este, ¿no? El ministro Yufa lo botó a la basura literalmente, y por lo tanto ahí tenemos que tomar dos grandes políticas de largo plazo. Aumentar la productividad de las micro y pequeñas empresas informales y diversificar la economía formal para resolver el problema desde abajo para arriba, trabajando con las microempresas, y desde arriba para abajo, trabajando con nuevas actividades formales que generen empleo bien remunerado. Yo creo que para mi primera ronda lo dejo ahí. Perfecto. En esta primera nos ha servido para escuchar este punto de vista de Fernando, que ha ido hacia lo macro, nos indica que tal vez la informalidad no propicia el contagio, sino es el Estado el que propicia la informalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez ha habido políticas cerradas, enfocadas tal vez desde la legalidad y no desde aumentar la productividad. ¿Cómo aumentamos la productividad? Nos ha manifestado Fernando, pues inyectando más conocimiento, ¿no? Inyectando más capacitación, inyectando más inversión. Eliana nos ha manifestado también acerca de que a pesar de que estamos viviendo, la informalidad sí tiene casos de iniciativa y de creatividad. Y hemos terminado con la opinión en esta primera ronda de Juan, que nos habla de, pues, propiciar el empleo. No es cuestión que la informalidad se le persiga, eso no puede ser, ¿no? Al igual, esta pandemia nos va a tomar a todos, y mientras tanto la gente tiene que comer, y los informales o este gran sector es un sector que mueve al país. Entonces vamos a iniciar una segunda ronda de 5 minutos. Ya sabes, Fernando, tienes que ocupar tus 5 minutos porque si no, Juan los va a ocupar. 5 minutos, empezamos con Fernando. Bueno, a mí me encanta conversar, discutir con Juan y con Eliana porque nos muestra las diferentes opiniones y las diferentes entradas y aspectos que tiene este problema. Este es un problema muy complejo, y no se va a resolver con una sola bala de plata. Eso es lo que se intentó en los últimos años, y era simplificación administrativa y título de propiedad. Eso ha sido un error. O sea, no se va a curar con un Panadol, ¿no es cierto? Acá necesitamos una batería de remedios, que eso es lo que se trata de hacer. Miren todos los aspectos que han salido en los primeros 24 minutos que hemos hablado. Imagínense, si tuviéramos 2 horas más, hablaríamos 15 o 20 o 30 aspectos, y eso hay que juntarlos en una política coherente.
Yo quisiera retomar de esa primera ronda varias de las cosas que dijo Eliana, de la gran creatividad que tienen las personas que están trabajando en los sectores de la micro y pequeña empresa, que se ha reflejado en los ejemplos que ella ha dado. Es una creatividad impresionante, una voluntad de trabajo y emprendimiento muy fuerte, reconocida internacionalmente. El problema es que esa fuerza le sirve para sobrevivir, para estar en la sobrevivencia, no para tener una empresa que genere un ingreso adecuado para ellos mismos, para su familia y para los trabajadores. Ese es un salto tecnológico que hay que dar. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto, digamos que tiene que ver con, y eso un poco viene por el lado de Juan, las urgencias de corto plazo son urgencias, así son, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que hay que desatender el largo plazo. Si no atacamos desde ahora las raíces que tienen que ver con el aumento de la productividad, vamos a resolver, digamos, los problemas hoy día, pero van a regresar mañana. Entonces, yo creo que esa es la complejidad. ¿Cómo resolvemos los problemas de hoy día? Pero tenemos que comenzar a, digamos, poner las bases para tener una solución de fondo. La solución de fondo es el incremento de la productividad. Y ya se ha mencionado anteriormente que eso tiene que ver con una batería de instrumentos, desde capacitación, transferencia de tecnología, información, crédito, asesoría, ¿no? Búsqueda de mercados, etcétera. Eso ya se ha hecho, no es que estemos inventando la pólvora. Los países desarrollados lo tienen. Estados Unidos tiene una institución muy grande que se llama Small Business Administration, SBA, que cualquiera de nuestras personas que están viendo este programa lo puede googlear. Y el SBA tiene además páginas en castellano, porque hay muchos emprendedores en Estados Unidos que ya son latinos, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, se puede, y ahí ustedes pueden ver cómo tiene un conjunto de servicios que le dan pagados por el Estado. El Estado financia centros de apoyo a la micro y pequeña empresa en las universidades, en donde van los docentes y los alumnos a darle asistencia técnica a los pequeños empresarios. En el caso de Brasil, es el Centro Brasileño de Apoyo a la Pequeña y Microempresa, que se llama SEBRAE. Es un esquema público-privado, ¿no es cierto?, en donde el Estado pone fondos, pero también se convoca a organizaciones privadas, ONGs, centros de investigación, que dan esos servicios a la pequeña empresa en el Brasil. Brasil tiene, digamos, un grado de informalidad bastante menor que en el caso peruano. Y nuestros vecinos del sur, Chile, también tiene muy buenas experiencias en el apoyo a la micro y pequeña empresa. Es el país que tiene menos informalidad de América Latina por dos razones. Porque tiene buenos programas de formalización y de aumento de la productividad de las micro y pequeñas empresas. La institución líder de esto es Corfo, ¿no?, que es una institución financiera que es el equivalente a COFIDE de acá, pero 20 veces más grande que COFIDE y con mucho más prerrogativas y programas. Y también trabaja con una red descentralizada de instituciones por los cuales le llega ese conocimiento, esa capacitación, esos créditos, esos mercados a muchísimas empresas. Entonces, no tenemos que ir hasta los países desarrollados. Acá los vecinos, ¿no es cierto?, tienen soluciones y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En el Perú también hemos tenido experiencias interesantes, como el propio caso Prompime, que Juan ha sido su director, pero desgraciadamente en el gobierno de Alan García se cerró Prompime. O sea, es una de las pocas instituciones que teníamos que promover, porque en ese momento estaba la moda de reducir el Estado, achicar el Estado a como dé lugar, ¿no es cierto? Y sin embargo fue un error garrafal. Tendríamos que pensar en reactivar una institución tipo SEBRAE, tipo Small Business de Estados Unidos, y que sea, digamos, el líder para transferir todos estos servicios a la micro y pequeña empresa. Esto no quita tomar algunas medidas actuales. Yo creo que lo que estamos hablando ahora, efectivamente, son medidas necesarias. Tenemos que, digamos, responder a la urgencia, ¿no es cierto? Pero no olvidemos que se va a resolver el problema si es que atacamos la raíz, que es la productividad. ¿Qué instrumentos de política consideran ustedes necesarios para evitar una crisis de grandes proporciones en la sociedad peruana y para simultáneamente hallar una respuesta positiva y definitiva de inclusión social y laboral laboral para ellos? Fernando ya adelantó acerca de la
de la mayor productividad con más conocimientos e inversión. Y la tercera pregunta es, ¿qué papel deben cumplir los municipios bajo responsabilidad con relación a los emprendimientos informales que tienen que ver directamente con la salud y la alimentación de los consumidores? ¿Y qué papel las instituciones estatales responsables de la calidad de los servicios públicos? Tal vez, Juan, allí, no sé, alguna idea que nos diga que los municipios deben ser más proactivos en el ordenamiento, en la implementación de mercados en barrios, con mayor distanciamiento, no sé. A ver, empezamos nuevamente con el mismo turno, Fernando, sí, hasta correcto. 5 minutos. Ya, bueno, yo me gustaría centrarme en la primera pregunta, porque es un tema efectivamente de fondo. La informalidad tiene aspectos. Uno de ellos es esta incapacidad de cumplir las normas, las reglas, ¿no? El respeto a la autoridad. Una persona es informal cuando efectivamente no cumple, no paga impuestos, no acata a la autoridad o, digamos, hace lo que le da la gana sin tener en cuenta a los demás, ¿no es cierto? Entonces, eso está asociado, como digo, a la falta de ética, ¿no? Y a, digamos, un cierto egoísmo acendrado que no le interesa el resto, ¿no? Eso se puede ver muy claramente en el tráfico, digamos, ¿no es cierto? Que la gente, los micros, las combis, ¿no? Me acuerdo que se hablaba de la ideología combi, ¿no es cierto? Que era atropellar a todo el mundo con tal de sacar más pasajeros, ¿no es cierto? Entonces hay ese tema de la falta de ética, ¿no es cierto? Y en esta pandemia ha salido ese asunto. Algunas personas dicen, los informales han salido a la calle porque no son capaces de cumplir las reglas, ¿no es cierto? Y eso también se ha demostrado falso. O sea, en las encuestas aparece que una mayoría de la población está apoyando la cuarentena. Y yo creo que dentro de esa mayoría que está opinando también hay personas de la micro y pequeña empresa. Porque es verdad, se dan cuenta que es necesario para preservar la salud. Pero están saliendo no por una cuestión, digamos, de falta de respeto a la autoridad o de cumplimiento de normas, sino porque tienen que sobrevivir. Ese es el punto. Y creo que eso ha quedado claro. Me parece que hasta en los programas de televisión, ¿no? Los animadores, las personas que presentan los videos y todos, ellos dicen acá tienen que salir. O sea, no hay forma. Inclusive hay muchas entrevistas que se han hecho en casas de las personas, digamos, que viven en los barrios marginales del Perú y se ven pues las condiciones, digamos, que son, imposibles de mantener tantas semanas encerrados en pequeños cuartos a una o dos familias que están juntos. Entonces, digamos que yo creo que se ha visto con claridad que el tema de la informalidad es más económico ahora y tenemos que resolverlo desde ese punto de vista. Por eso yo insisto, no me voy a cansar de hablar de incremento de la productividad. Y el tema ético, o sea, la falta de respeto a las normas y a las reglas, es un tema que también en los últimos meses ha salido a flote. También nos hemos desnudado antes del COVID con toda la corrupción. Y los actores de la corrupción han sido políticos que no tienen nada de informales, empresas que no tienen nada de informales, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ya es hora de no asociar la informalidad ética, ¿no es cierto?, con micro y pequeña empresa y con pobreza, porque la informalidad también está arriba, ¿no es cierto?, en el sector formal. Y esto es una reforma que tenemos que hacer que cubre a todos, ¿no es cierto? Un comentario final sobre el tema de los municipios. Los municipios tienen muchísimas tareas que hacer en estos momentos, entre otras, recoger la basura. La basura es una de las fuentes de contaminación más alta y probablemente de enfermedad también, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le vamos a dar más tareas, como por ejemplo organizar a la micro y pequeña empresa, de repente van a abandonar las tareas básicas que ni siquiera la están cumpliendo. Es verdad, tienen algunas que tienen que ver con digamos, organizar el comercio, hasta ahí, pero la promoción
y el incremento de la productividad en micro y pequeña empresas tiene que hacerse por instituciones especializadas. Es un sistema complejo. Bueno, es otra palabra que quiero repetir. Productividad y complejidad. No va a ser fácil. Ya en el pasado nos vendieron que esto se puede resolver con un Alka-Seltzer, ¿no es cierto?, que era la simplificación administrativa. No ha funcionado. Hoy día también estoy escuchando un montón la tesis de la intermediación financiera, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Algo financiera. Hay una política, digamos, de intermediación financiera que también se está planteando como gran solución. No lo es. Las finanzas, como hemos conversado también nosotros, es un aspecto adicional. Pero si el empresario no tiene un mercado al cual venderle, no tiene la suficiente calidad para vender sus productos y ganarle a la competencia, entonces de nada le sirve un préstamo, porque lo único que va a hacer es quedarse en la misma pobreza con una deuda mayor. Entonces, esta complejidad hay que abordarla, no se puede soslayar. En relación a la pregunta de Fernando Eguren, que es muy buen amigo, efectivamente, no estoy seguro si los tres tenemos la misma definición de informalidad. De hecho, en mi caso, siempre he utilizado yo el concepto de promoción de la micro y pequeña empresa, o sea, el tamaño empresarial, ¿no? Y lo que hemos impulsado son estrategias para el desarrollo de estos sectores, ¿no? Digamos, la consolidación de microempresas, el crecimiento hacia pequeñas, medianas, en fin. Pero toda esta política centrada en el tamaño empresarial no ha sido acogida, digamos, ¿no es cierto?, por las autoridades en los últimos 30 años. O sea, en realidad se ha hablado mucho, hemos dicho un montón de cosas, hemos escrito libros, papers, políticas, cero. Al que sí le han hecho caso es a De Soto, como decía Juan, que hablaba de informalidad, ¿no es cierto? Igual, él mismo, yo también podría decirle, bueno, la pequeña producción agraria también es un tema que especialistas como Fernando han escrito mucho, han dado una serie de políticas, sin embargo, no ha sido, digamos, el eje del desarrollo agrario, la pequeña propiedad agraria. Entonces, en realidad, uno tiene que agarrarse de conceptos que en este momento están en el imaginario popular. Y si yo creo que no hay ninguna duda, yo por lo menos no la tengo ninguna, de que esta pandemia del COVID-19 ha puesto sobre el primer plano la informalidad. Y tenemos que lidiar con eso. Eso es una realidad. Ahora, que haya diferentes definiciones, bueno, las habrá, pero ese es un punto de partida, ¿no es cierto? No decir, no, está equivocada la gente en pensar de esa manera. Piensen ustedes en pequeña propiedad y solamente vamos a hablar de pequeña propiedad. Para mí sería una desconexión de los que diseñamos políticas, los que hacemos investigación, de el pensamiento, digamos, común, del sentido común, y los políticos no le van a hacer caso a una, digamos, nomenclatura científica si es que no tiene cierta acogida en el público. Y hoy día el tema de la informalidad tiene acogida en el público y yo creo que está bien enfocarse en eso y tenemos que resolverlo. Ahora, en el camino iremos precisando las definiciones. Me recojo una de las cuestiones que planteó Juan y que yo estoy 100% de acuerdo, es en lo que ha planteado él, la descentralización o desconcentración, creo que es la palabra que he utilizado, ¿no? Sí, descentralizar, desconcentrar. Esa es la consigna, en realidad, en el fondo, cuando estamos hablando de distanciamiento social, estamos hablando de eso. O sea, el extremo del distanciamiento social es me quedo encerrado en mi casa, ¿no es cierto? Pero sabemos que las economías no pueden funcionar así, tiene que haber interacción. Esa interacción, mientras más descentralizada es, va a ser mejor. Las concentraciones, por naturaleza, es congregación de gente y por lo tanto está en contra de la política de salud. Además, esto es un tema que venía desde muy antes, mucho antes del COVID. Una sola empresa en el mundo, Amazon, una sola empresa, ha destruido la mayoría de malls en los países desarrollados. En Estados Unidos ya estaban cerrando antes del COVID. Ya estaban cerrando. Una sola empresa, no digo cientos, no. Ahora, claro, hay seguidores de Amazon, ¿no es cierto? Pero en ese momento Amazon solo destruyó no solamente los malls, un modo de vida, una cultura, ¿no es cierto?, norteamericana, de que va toda la familia
al mall, ¿no es cierto? Los chicos a jugar en los juegos, la mamá a comprar, a mediodía se reúnen a almorzar, en la tarde van al cine, en la noche se van al bar, etcétera, etcétera, todo dentro de un mall. Y son miles y cientos de miles de personas reunidas en un lugar. Eso ya fue, ¿no es cierto? Ya fue antes del COVID, y con esto definitivamente deben estar destruyendo todos los malls y haciendo edificios, no sé qué cosas harán, ¿no es cierto? Esa es la otra cara del COVID. El COVID nos da la oportunidad, otra expresión que usaba Juan, de empezar de cero, ¿no es cierto? Entonces, una de las cuestiones claves va a ser eso de descentralizar. Lo local va a tener un peso muchísimo mayor que lo que tuvo antes, ¿no es cierto? Lo local, lo conocido, ¿no es cierto? Lo natural, ¿no es cierto? Lo cercano, esos son los valores que van a prevalecer. Y cualquier empresario o empresaria, sobre todo la pequeña empresa, tiene que conectarse con ellos, ¿no? Y lo que tienen que hacer las autoridades es estudiar esas tendencias que están habiendo y adecuarse a ellas y crear una legislación de acuerdo a ellas. Nosotros, ahí hablando de legislación, siempre hemos importado la legislación de los países desarrollados, tal cual. Le hemos copiado, ¿no es cierto? No hemos desarrollado una legislación de nuestra realidad de abajo hacia arriba. El desarrollo va a ser de abajo hacia arriba y también la legislación tiene que comenzar a ser de abajo hacia arriba. Ojalá que los abogados que estén escuchando este programa, alguno de ellos o varios, se compren este pleito. Gracias, Fernando. Gracias también porque al inicio de tu comentario acertaste con la esencia de este coloquio, que es justamente brindar todas las opiniones posibles, diferentes, por supuesto, para que el público que nos sigue se forme su propia opinión.